Hola, me llamo Ilsa Aguilar. En este video voy a hablar de 4 textos. Voy a tratar de relacionarlos uno con otro, pero voy a partir del texto de Jennifer Tiburci. Ella es profesora de estudios feministas de la Universidad de California en Santa Bárbara y escribió un libro que está publicado en 2016 sobre museos que se llama Sex Museums, The Politics and Performance of Display. Y de ese libro me tomo de pretexto la introducción que se refiere a todos los museos son museos de sexo. Y de ahí voy a pasar a los otros autoras que también he leído, que es Paul Beatriz Preciado y Sayak Valencia. De Paul leí el capítulo 6 de su libro Testoyonki. El capítulo 6 hace referencia a tecnogénero. Y de Sayak, bueno, y también leí uno de sus artículos que tiene que ver con multitudes queer. Y de Sayak Valencia me voy a enfocar en uno de sus ensayos que tiene que ver con del queer al queer. Entonces, empezamos. Jennifer Tiburci nos dice, o se apoya, mejor dicho, en una teoría, en la teoría de Foucault, de Michel Foucault, para hablar de la historia de los museos. Recordemos que Michel Foucault habla de la historia de la sexualidad y desde ahí empieza a ver cómo es que este cuerpo o los cuerpos se disciplinan. De ahí parte Tiburci. Tiburci porque nos dice que los museos no son para nada represivos, porque hace alusión a lo que en su momento Michel Foucault ha conceptualizado como hipótesis represiva. En todo caso, hacen y dan al sujeto o a los visitantes a los museos la posibilidad de interactuar en estos espacios y hacerlos hablar, al grado también de expresar emociones, y entrar en una interacción con los objetos que ahí se muestran. Por eso la autora, Jennifer Tiburci, menciona que los museos funcionan como dispositivos y particularmente como dispositivos de sexo porque, bueno, porque hay una heteronormatividad y una homonormatividad dentro de estas curatorias. Eh, También hace uso ella de los estudios queer y toma la definición de Muñoz que lo queer es entendido como un no lugar o como un ideal que puede ser ubicado dado por el pasado y usado para imaginar el futuro. Eso lo van a encontrar en la página 4 de ese libro, es decir, en la introducción, para hacer una referencia de que los museos de sexo o los sex museums atraviesan la historia de la sexualidad para imaginar el futuro potencial queer. Y aunque ella se centra en museos del siglo XIX al siglo XX y después en 4 museos que surgen a principios del siglo XXI y que son museos específicos de sexo, es el Museo de Sexo en Nueva York, otro es el Museo el mundo erótico y de arte en Miami y otro que está en Chicago y finalmente el Museo de Sexo en Ciudad de México que por lo que leí en la introducción fue cerrado. Y fue cerrado porque también lo que se refleja en esta revisión que hace la autora es que hay una apuesta política por mantener abiertos estos espacios porque
tienen que siempre innovar. Bueno, la gente que entrevistó Jennifer mencionaba que eh, pues hay que innovar estos espacios y hacer frente como a la moral y a la política que está en el lugar donde pues están instalados, ¿no? Y me refiero al lugar geográfico. Otro de los datos interesantes es el uso de la performatividad o del concepto de performatividad que utiliza la autora, porque dice que los museos, primero empieza a hacer una teorización de dispositivo y dice que estos dispositivos son performativos y retoma que el uso de la performatividad ha tenido dos usos. Uno desde el... Un uso ha sido desde los estudios de Evin Kosovsky, que tiene que ver con el lenguaje performativo construye ideas y a su vez esto construye realidades. Pero por otro lado tenemos el uso del concepto de performatividad que le da Judith Butler, perdón, y del cual me voy a centrar porque incluso este concepto es usado por Sayak Valencia para hacer la teorización del queer al queer, y performatividad como una regulación y una citación de prácticas que no puede ser reducido al concepto de hábitos de Bourdieu. Esta es una observación que me pareció muy interesante que hace Jennifer, porque dice que el hábitus, como lo ha conceptualizado Bourdieu, resulta de un ensayo de lo convencional. En cambio, la performatividad resulta de un ensayo de lo convencional y lo no convencional. Esa es la gran diferencia entre performatividad, desde el concepto de Judith Butler, y el concepto de habitus de Bourdieu. Y bueno, y finalmente la sugerencia de Jennifer es que los museos de sexo permiten o sea, estar haciendo un registro, ver el cambio que están teniendo las políticas de sexo. Por eso ve necesario que haya museos de sexo, aunque el hecho que no los haya como tal enunciados no quiere decir que los museos como tales no funcionen como dispositivos de sexo. Y para ello pone ejemplos como el Museo del Mutter Museums y otros ejemplos. Y bueno, y lo que ve es que estos museos sirven para hacer un registro de los cambios en las políticas de, de sexo, porque pues no siempre se mantienen igual. Y de ahí me va a pasar al texto que sugiere, al texto de Sayak Valencia, para centrarme en que, bueno, ella se apoya en el concepto de performatividad de género porque menciona que busca enfatizar que las multitudes queer y sus acciones directas e incluso teóricas trascienden la geopolítica del norte, en la que se inscriben y activan de manera colectiva la desobediencia crítica del tercer mundo estadounidense frente a las formas subalternizantes del poder hegemónico, creando una coyuntura del desplazamiento geopolítico y epistémico de lo queer a lo queer, puesto que la tercermundización como categoría de enunciación de los procesos de subalternización G-local teje redes de intercambio y diálogo posible con el sur. Eso como tal lo leí y está en la página 9. Bueno, recuerdo de haber leído este texto, él retoma el uso de la performatividad porque, como dice Judith Butler, el género no es un original y requiere de esta citación, de este ensayo de prácticas
Y bueno, eso es lo que le lleva a la propuesta y sobre todo para hacer una desfamiliarización del término queer. Por eso el ensayo tiene entre sus palabras el término de Ostranieni, que tiene que ver con desfamiliarización. Y sobre todo dice que el desplazamiento del término queer al queer nos lleva a reconceptualizar una filosofía política del activismo que refute la situación actual de desigualdad global, dando continuidad a las luchas decoloniales y a la perspectiva transfeminista. Página 16. Y ya finalmente de los textos de Paul Beatriz Preciado, el texto de Tecnogénero. Recordemos que este capítulo está dentro de un ensayo que se llama Texto Yonki, donde nos va a hablar del régimen farmacopornográfico. Este régimen como una red de flujos, o sea, como una red de mercados donde se venden pues moléculas, es decir, hormonas o técnicas de género que van a ser necesarias para la modificación del cuerpo y que justamente dice que el género, la invención de género, surge a partir del régimen farmacopornográfico. Retoma pues que el género es una invención médica desde el médico John Money en 1947, si no me equivoco, y después en la década de los 70 es retomado por feministas, lo cual por un grupo de mujeres feministas que podemos ubicar como feministas, y que esto genera una ruptura reflexiva en torno a la construcción del género. Entonces, pues de alguna manera lo pone en términos pues positivos. Y bueno, y el género a partir de entonces ha tenido como unas reflexiones que van más allá. Tenemos las reflexiones de Teresa de Lauretis, de que habla de tecnologías del género, no habla de opresión de las mujeres, que es la referencia que da Paul Preciado. Y después ella propone el concepto de tecnogénero porque le parece más apropiado para hablar pues, de ese devenir común que tiene que ver con hoy en día todos los cuerpos. Pues hay una tendencia a acceder a estas hormonas, a esta medicalización de los cuerpos, y eso genera un borrado. Y es ahí donde ubica una contradicción con respecto al porno, porque el porno en todo caso está, al normalizar ciertos imaginarios, está marcando diferencias. En cambio lo farmacológico la está borrando, en el sentido de que le da a los cuerpos las mismas potencialidades, porque pues si una persona se pone testosterona, que incluso es una de las cosas que ella dice, como la experimentación hormonal y los drag king, es decir, que si eres chica o te socializas como chica, te vistas como chico, hagas un drag king, y eso permite una deconstrucción del género. Y ya finalmente esto nos dice que es parte de una economía, y que la heterosexualidad en los años que vienen pues se vuelve obsoleta, o lo es ya obsoleta en ese sentido. Y ya en el texto de Multitudes Queer, ella dice que, bueno, esto también lo dice en este texto, que dice: el cuerpo no es dócil. Y ya de ahí lo conecto con el texto de Multitudes Queer, ya para finalizar, que justo hay una multitud porque tiene que ver con una no docilidad, con una resistencia a las instituciones tradicionales. Y ya con esto finalizo. Di como varios puntos así rápidos, pero creo es la invitación como a leer los textos que voy a poner abajo en la información de este video. Y bueno, pues ya, es todo. Gracias.